Hola, Juan. Hola. Ahora no llega nada. ¿Satura? No, no llega nada. Hola, sí, hola. Hola. Hola, sí. No, ahora voy a probar color. Hola, sí. Hola, sí. Hola, sí. Ave María Purísima. En esta Santa Misa estaremos rezando en acción de gracias a Jesús Misericordioso, Espíritu Santo. Agradecimiento y peticiones por el trabajo de María Irene, Norma, Verónica, Milena, Iván, Jorge Daniel, Iván, Cristian, Cristina, Leticia, Rocío, Marcos, Amada, Víctor. Y por los proyectos de Sonia. Por la familia de Zorrilla Verón, Vargas Zorrilla, González Jiménez,
Alarcón Escobar, Cristaldo Espinosa, Espinosa Bae, Riveros Fleitas, Silvero Romero. Por la salud física y espiritual de Melania, Eligio, Mariano, Naomi Firorela, María y familia, Ana María, Andrea, Asunción, Susana, Marciano, Jonathan, María Clara, Silvio, Hermelinda, Sandra, Dionisio, Severiana, Juan Ángel, Daisy, Cintia, Tatiana, Ricardo, Carlos Armando, Denis Alfredo, David Valentín, Elena, María Esther y familia. Por nuestros hermanos difuntos, Fulgencia, Leandro, María Irene, Críspulo, Ana, Alicia, Emma, Natalia, Juana María, Isidra, Vicente, Carlos, Rubén, Evaristo, Nelly y Esmilce, Reinaldo Daniel, Isidoro David, Ignacia Isabel, Gabriela Concepción, Silvio, Rogelio, Tomás, Eudelia, Toribio, Ramón, Cristina, Maura, Mario, Jade Milena, Sostene Juan, Teresa, Sergio Osmar, Lucila, Cantalicio, Candelaria, Cándido Manuel, Shigemi, Jorge Antonio, Nila Beatriz, Alejandro, Alberto, Rosa, Elsa Eugenia, Amancio, Tomás, Valentín, Lilian, Adelaida, Gerardo, Juan Carlos, Alberto, Julián, Noemí, Candelaria, Eduardo, María Luján y Juan Alejandro. También por el alma de Iván Alejandro. Jueves Santo, Misa de la Cena del Señor. Como peregrino de la esperanza, vivamos el mandamiento nuevo. Queridos hermanos, en esta noche nos reunimos en torno a Cristo, que nos convoca a una cena solemne para iniciar el Santo Triduo Pascual. Él ha preparado un banquete y desea compartirlo con nosotros. Hoy nos sentaremos a la mesa junto a Él, escucharemos su palabra, recibiremos su mandamiento del amor y nos alimentaremos de su mismo cuerpo y sangre, entregados por nuestra salvación, haciendo todo esto en memoria suya. En esta santa noche en la que Jesús nos deja como herencia el sacramento de la Eucaristía y el sacerdocio ministerial, damos gracias por estos dones de su infinita bondad, porque a través de ellos Él se ha quedado con nosotros para siempre, y esa verdad nos llena de esperanza. Vivamos esta cena del Señor con auténtico gozo, recibiendo a quien la presidirá y los demás ministros que los acompañan. Nos ponemos de pie. Venimos a recordar.
pues fraternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que se puso a lavar los pies a sus discípulos en señal de servicio y de fraternidad, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches, Padre. En primer lugar, un fuerte aplauso para los que hoy están aquí representando a cada uno de nosotros. Ellos nos representan. Cada uno de los que nosotros le decimos así, los apóstoles. Apóstoles son los enviados. Eso quiere decir la palabra apóstol en griego, enviado. Y entonces todo lo que nosotros hoy vamos a estar escuchando primero en la palabra de Dios nos invita a nosotros para que entendamos que es un servicio la vida cristiana. La vida cristiana no es para venir a servirse de nadie, menos todavía para hacerse ricos o millonarios a causa de nuestros hermanos, explotando a los hermanos, sobrefacturando, y entonces pues todos tienen que pagar impuestos para pagar las desidias y los robos que hacen nuestras autoridades, y así en adelante. Hoy es una de las misas más importantes que nosotros tenemos, queridos hermanos, porque la vida cristiana se centra en el servicio. El servicio es lo que caracteriza al cristiano. Alguna vez algunos dicen, no, porque si es el rosario, está muy bien. Esa es una devoción, pero que te tiene que ayudar para que después, para cambiar en tu vida y para ponerte al servicio de los demás. Algunas veces algunos dicen, no, sepa, ya 1000 Ave María. Hoy, bueno, de las 7 hasta la 1 ahí, voy a la 1000 Ave María. Y mientras hay hermanos que ahí te necesitan, podía ir a ayudarles ahí en su casa. Como dice Jesús, cuando van a rezar, entren en su pieza, cierren su puerta y recen ahí. Tu Padre que está en lo oculto te escuchará. Y después salir con las energías y la fuerza para servir. O vea las voltañas de ella. Muchas veces la gente piensa que simplemente porque rezó algo o porque dijo una fórmula, entonces una cuestión mágica. Así es que cada uno de nuestros hermanos que están aquí, ¿dónde están los nombres? ¿Tienen los nombres de los hermanos aquí, de cada uno o no? Después ya voy la lista. Bueno, la próxima vez pase la lista porque cada uno representa a toda la comunidad. Los enfermos, los que están aquí, por ejemplo, viste, en silla de ruedas, hay muchos. Los ancianos, los jóvenes, los niños, las mujeres, todos representan a alguien de la comunidad cristiana. ¿Os faltarían de la política? ¿Hay alguno? ¿Aquí hay algún intendente? ¿Algún concejal? Daipori. Justamente me hablando hoy. Me hablando una nave. Ya se me oye, pues, y mi va a ir, pues, bueno, así es que, queridos hermanos, vamos a comenzar esta Eucaristía. En primer lugar, reconociendo al Señor, que es nuestro dueño, que es nuestro Señor, ñande yara yaeo ñande, y vamos a pedirle perdón. Todo lo que podemos arrodillarnos, nos vamos a arrodillar ante el crucifijo y le pedimos así perdón a Dios. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a entonar el Gloria en este día de fiesta. Oración. Dios nuestro, reunidos para celebrar la Santísima Cena, en la que tu Hijo unigénito, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio, banquete pascual de su amor, concédenos que de tan sublime ministerio brote para nosotros la plenitud del amor y de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el inicio del triduo pascual, la palabra del Señor viene a nosotros con toda su fuerza para comunicarnos su mensaje de salvación. Escuchemos las lecturas con atención. Lectura del libro del Éxodo. El Señor dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: este mes será para ustedes el mes inicial, el primero de los meses del año. Digan a toda la comunidad de Israel: el 10 de este mes consíganse cada uno un animal de ganado menor, uno para cada familia. Si la familia es demasiado reducida para consumir un animal entero, se unirá con la del vecino que viva más cerca de su casa. En la elección del animal, tengan en cuenta, además del número de comensales, lo que cada uno come habitualmente. Elijan un animal sin ningún defecto, macho y de 1 año. Podrá ser cordero o cabrito. Deberán guardarlo hasta el 14 de este mes y a la hora del crepúsculo lo inmolará toda la asamblea de la comunidad de Israel. Después tomarán un poco de su sangre y marcarán con ella los 2 postes y el dintel de la puerta de las casas donde lo coman. Y asimismo, y esa misma noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura y verduras amargas. Deberán comerlo así,
ceñidos de un cinturón, calzados con sandalias y con el bastón en la mano, y lo comerán rápidamente. Es la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto para exterminar a todos sus primogénitos, tanto hombres como animales, y daré un justo escarmiento a los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre les servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Al verla, yo pasaré de largo y así ustedes se librarán del golpe del exterminador, cuando yo castigue al país de Egipto. Este será para ustedes un día memorable y deberán solemnizarlo con una fiesta en honor del Señor. La celebrarán a lo largo de las generaciones como una institución perpetua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza, que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de la vida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré.
esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató en la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió: no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le respondió: si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús les dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar y por eso había dicho: no todos ustedes están limpios. Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, le he lavado los pies a ustedes, y ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Vamos a reflexionar brevemente sobre esta palabra del Señor en este Jueves Santo. Qué importante es tener en cuenta lo que acabamos nosotros de leer, lo que nosotros reflexionamos desde la palabra de Dios en este día tan importante para nosotros como comunidad. Entonces, justamente lo que queremos subrayar es el aspecto comunitario. Por eso es que son 12 aquí lo que están, en realidad pueden ser 14, nosotros estamos 14 con todo esto, mitad y cuera, etcétera, etcétera. Bueno, sin ningún problema, podemos ser 15 y podemos ser 20 también. Porque hoy voy a algunos, más de todo siempre decía 12, oye, la gente lo que esté ahí bigote, la gente lo que esté cara ahí, etcétera, etcétera. No, eso es porque nos dejamos llevar simplemente a veces el aspecto muy literal de la Biblia. Nosotros sabemos que cada uno de los personajes que encontramos en la Biblia son los que en realidad nos representan a nosotros. Digo, la comunidad ve yo de todo. Está la mamá, está la abuela, está la que vende yuyo, está la que vende en el mercado, está la que tiene una boutique para vender ropas finas, está una que trabaja como empleada, está una que es la dueña del supermercado, ¿entendiste? Ñande ya baite, goave, ñande ya baite. Así es que, queridos hermanos, tenemos que entender que el número 12 significa universalidad.
¿Qué significa el número 12? Universalidad quiere decir que ustedes venían de Yabaite. Por eso son las 12 tribus de Israel. Vais a las 12 tribus de Israel, quiere decir que ustedes y Yabaite, todas las personas que formaban a través de cada clan que existían, de cada familia, formaban el Israel. Aveña de Ica tuya es, ñamoila ñane comunidad, me lleva. Todos los que vivimos dentro de este territorio y de esta iglesia paraguaya formamos la única iglesia, es decir, una única comunidad. Aveña de Yabaité, del presidente de la República hasta el último Shaolai. Por eso yo cuando dije en Senata, algunos buscan jajaja o buscan, ¿no entendéis? A ver, no hay por ahí la intendente, no hay por ahí la concejal, no hay por ahí. Oían ahí, güey. Porque ellos también pertenecen a nuestra comunidad. Aquí no es cuestión de ser católico o no ser católico, de ser cristiano o no ser cristiano. Esta es la misa de la universalidad. Y cuando nosotros hablamos de misa, el mismo nombre, misa, significa misión. Quiere decir que los que están hoy aquí representándonos como los 12 apóstoles, o sea, la universalidad, nos están representando a todos. Aquí tenemos que siempre procurar que vengan todos los representantes de lo que formamos aquí, esta comunidad de Cacupemí. Por ejemplo, yo suelo pasar por aquí enfrente, y suelo ver que hay algunos que venden, por ejemplo, yuyo para tereré. ¿Alguien de ustedes aquí, de esos vendedores de yuyo de tereré? Vos. Bueno, entonces está representada una de los que venden yuyo de tereré. Suelo pasar también por aquí, y cuando llego ahí al semáforo, hay muchos chicos o señores o lo que sea que venden, por ejemplo, banana, o que venden naranja, o que venden mamón. ¿Hay alguno de ustedes de esos que están en los semáforos vendiendo banana, mamón? Ya, no hay por ahí. Bueno, quiere decir que el año que viene Beguruanse, conmigo vende a Beguruanse, porque a veces siempre forman parte de nuestra comunidad, Algunas veces cuando vengo y entro un poquitito allá, me voy un poquitito más hacia los asentamientos, suelo ver que hay patrullera. Ojo, ¿hay aquí alguno de esos policías que forman parte de la patrullera? ¿Hay alguien? Y aquí estaba el general que formaba. Ya se llamó nada de Cañebre. Bueno, de ellos hay Arbe Guapura. Forma parte, policía, o formáis parte de nuestra comunidad. Después suelo ir por ahí también un poquitito más allá, Pepe medio aquí y lento allá, Pero ahí la Chespirito ahí vende, ¿verdad? Ah, Pepuca Baite. Móvil añade, ¿quién es? Ese mitad ahí es Chespirito. O ese que está ahí. Algunas veces me voy, pero eso ya cuando vengo así medio un poco tarde o lo que sea, pues al Luque o todo allá, o lo que sea, o vuelvo hacia Fernando de la Mora o lo que sea, Yujula o Pepe, a ver. ¿Está alguno de ustedes, alguno de los borrachos de eso? Pepucapa, a mí va a formar parte de nuestra comunidad. Jaumía Getaña de BTV, ¿sí o no? Sí, gente van a hacer, porque a ver, también los asados Caúa, alguna de esas frenadas urbanas, oírlas linterna entero por no que a chocarse con ver. Bueno, se dan cuenta, queridos hermanos, entre chiste y de veras, todos formamos parte de una comunidad. Pero lo más lindo es que nosotros, no es que con eso, porque hoy la drogada, hoy a pecha, cada uno tiene que mirar, cada uno, trabajadores, hay de todo. Pero cada uno forma parte de esta comunidad. Y hoy esta misa es verdaderamente lo que famoso la gente dice, la misa de sanación, y hasta la misa de sanación, misa de sanación. No, toda la misa es curativa, toda la misa, cualquiera de las misas, pero hoy, de una manera especial, esta es la verdadera misa de sanación. Porque aquí es donde en el Jueves Santo el Señor, estando con toditos,
Ustedes saben que aunque usted no lo crea, allí en esa mesa estaba sentado también ¿quién? Judas el traidor. ¿Se dan cuenta? Ustedes se me reían porque yo decía un caurapo, o decía un drogado, o decía un policía, o decía un chespirito, lo que sea. Y nosotros como que los consideramos fuera de nuestra sociedad. Pero sin embargo, en la mesa de Jesús estaba el que incluso lo iba a acuchillar por detrás. Que se hubiera, oye, puede ser, Judas. O venderse por 30 monedas. Por 30 monedas. ¿Se dan cuenta, querido hermano? O sea que esta es verdaderamente una misa, y es la misa más importante porque es la misa de curación. La ñandella es outa la paina y guaimo outa ya por la curación, hambreo y misa de curación. Gente ahí que de ahí llamo a y te calle bebeñita. Y sin embargo no saben que la misa verdaderamente de curación es la misa del Jueves Santo, nuestra misa de hoy, porque hoy es en que el Señor nos va a curar, pero nos va a curar y encima, ¿saben qué? Deja yo ir la ñande monguerada antes, pesa con un sentido mágico, sino que ñande yara o me eta ñande a ver la fórmula, o me eta ñande la pojañana, debe venderse la pojañana, con guerra viene y la de pojañana, nace monguera, o sea, no imbarete y la de pojañana. Bueno, ¿se dan cuenta? Hoy el Señor nos va a dar ese pojañanao, nos va a dar la medicina que necesitamos para que nosotros podamos curarnos. Y vamos a ver cuáles son estas medicinas que el Señor hoy nos da. En primer lugar, escuchamos ese evangelio maravilloso San Juan. Ayer, entonces estaba incluso ahí el traidor, estaba también Judas y estaban los otros también, ¿verdad? Pero dentro de este momento en que Jesús comienza a dar su discurso, yo los he amado y los amo a todos, pero quiero que ustedes sean felices. Y entonces les voy a dar la fórmula, les voy a dejar la medicina, la pastilla, para que ustedes puedan felices. El jarabe, el elixir para tener la vida eterna. ¿Y qué es lo que hizo? Dice que se levantó. ¿De dónde? De su silla, de ese lugar donde estaba sentado, cómodamente se levanta. El hecho ya de levantarse, queridos hermanos, en la Biblia siempre significa el tener la fuerza del Espíritu de Dios que nos mueve para hacer algo. Por ejemplo, ustedes saben bien cuando Jesús le resucitó a esa niña de 12 años, Talita, tal es niño, Talita quiere decir niña. A ti te digo, cum, eso quiere decir en hebreo, levántate, levántate. Apea, la ñande yara este día, ñande atoina, ñande dale, fuerza, levántate. Porque el que está enfermo, por eso es de curación. Estamos postrados, estamos en el pecado, estamos en una situación de miedo, estamos en una situación de inseguridad, estamos en una situación de borrachera, estamos en una situación de droga, pero puebla la ñande yara, entonces ñande no ñande dale, levántate. Él es el primero que se levanta de la mesa. ¿Y qué hace? Segundo gesto, segundo remedio que nos da el Señor, además de tener la fuerza y la voluntad para levantarnos, se quita el manto, se quita el manto. Quitarse el manto, queridos hermanos, significa justamente el despojarse de todos los privilegios, despojarse de todos los privilegios. Aquí nosotros lastimosamente, y hoy en día hay una fiebre en nuestro país, todo el mundo desde que se abrió esa famosa lista sábana, ¿verdad?, para hacer la elección de nuestras autoridades, entonces todo el mundo tiene fiebre de querer presentarse y de querer meterse en la política para poder robar, para poder enriquecerse, para eso, así de sencillo, querido hermano. No hay que entonces decir de otra manera, porque esa es nuestra realidad.
Y tenemos que ser claros y sinceros. Es muy difícil encontrar que una persona se está ofreciendo y dice: yo vengo aquí verdaderamente porque quiero servir a mi pueblo, quiero servir a mi nación, quiero hacer leyes que estén a favor del pueblo, de mi gente, porque veo la realidad, eso que yo les dije, que no es mentira. Y estoy aquí en nuestro barrio, pero yo recorro barrios y barrios y barrios y barrios. Nuestra arquidiócesis de Asunción tiene 8 municipios. Y cada municipio tiene ¿cuántos barrios, queridos hermanos? Y en cada uno de esos barrios, ¿cuántas situaciones de pobreza? ¿Cuántos asentamientos? ¿Cuántos están sufriendo a causa de la pobreza? ¿Cuántas familias destruidas por la caña, por el alcohol, destruidas por la droga? Antes decían Paraguay era simplemente un lugar de paso de la droga, que llegaba aquí y pum, 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 iban a otros lugares para distribuirse la droga. Pero sin embargo, queridos hermanos, hoy la droga ha quedado y está en medio de nosotros. Y yo eso les digo con propiedad porque vienen llorando muchos padres y me dicen: padre, ¿qué podemos hacer de mi hijo que está en la droga? El que tiene un poco más de plata, anda ya de Coyoviña, de haber posibilidad. Le mandamos a Brasil para internarse 3, 6, 9, un año. Pero queridos hermanos, vuelven y después apenas uno y vuelven como si fuese nada de nuevo. O sea, cuando estamos hablando de destrucción de las familias y cuando estamos hablando de destrucción de las personas, es así como suena: destruidos. Es muy difícil volver a levantar. ¿Quiénes son los Judas entonces, queridos hermanos? Y los Judas somos nosotros cuando dejamos y permitimos que eso circule en medio de nosotros, lastimosamente. E incluso la policía le protege a muchos de estos que venden la droga. Se sabe todo dónde está el kiosquito, ahí donde se vende, etc. En la policía de Natarepuna, Guau, es para proteger justamente a los vendedores. Y no les digo, queridos hermanos, a los que en cantidades mandan de aquí para allá. Estamos, queridos hermanos, tocando fondo, ¿verdad? Bueno, y por eso esta misa de sanación, la misa de sanación en la que Jesús se levanta primero, porque nos dice que tenemos que levantarnos, porque la palabra resurrexit, hacia donde nosotros estamos apuntando y que es levantarse, anamnesis, es el recordar lo que el Señor se vuelve a levantar de la tumba. Anastasis, resurrexit, resurrección, para mirar hacia adelante y tener ideales, proyectos para luchar, pero en sentido positivo, no para destruir o para enriquecernos ilícitamente a costa de la miseria, de la pobreza, del dolor y de la enfermedad de nuestro pueblo y de nuestra gente. Aupeaña de la Yarecoina, upea la Yarecoa. Hoy en día ya no podemos tapar el sol con un dedo, queridos hermanos. Antes era muy difícil, ¿verdad? Eran pocos. Un monseñor Rolón, un monseñor Melanio Medina, un monseñor Marisevich. Estos eran obispos que verdaderamente se lanzaban y decían, pero eran 2, 3, 4, monseñor Aquino, etcétera. Pero hoy en día ya nadie puede callar porque es donde te va, estamos lo mismo. Y entonces quiere decir que eso está al paso de esquina de tu casa. Queridos hermanos, entonces estamos tocando fondo. Pero por eso es que hoy, Jueves Santo, al reunirnos nosotros como comunidad, lo que estamos haciendo es reflexionar y mirar sobre nuestra vida. La misa de sanación no es para venir a mirar a Angelito, que ahí entonces vino alguien y te curó. Cuera y tema. Vean ahí por ahí. Vaya ya cuerata. Haya cuerata la ñaña, pues uno entonces ñaña mindu. Uña hendú peñan de yarañe.
acuarireña seco, ahí añade pues no ya pitazo. Da ya pues no vean añade semo ahí. Allá pitado bebé, ya paado bebé. Tu yucuave llama a allá pitado bebé. Y vamos a seguir lo mismo y tal vez empeorando, ¿verdad? Así es que, queridos hermanos, hoy en esta misa de sanación, esta misa del Jueves Santo, la segunda fórmula es quitarse el manto, porque quitarse el manto significa descubrirse a sí mismo, hablar sin pelos en la lengua, reñamindu uharei cuaveñan de yara yande hina porque eres esa. Reyes quitarse el manto, desvestirse, desnudar la realidad que estamos viviendo. Y eso lo hace Jesús. Jesús quiere que nos levantemos, pero quiere que seamos sinceros. Desnudarse, quitarse el manto. Tercer elemento. ¿Cuál es la tercera pastilla, queridos hermanos, que tenemos que tomar? Tomó la toalla y ¿qué hizo? Se puso a la cintura. La toalla significa el servicio, o mejor dicho, la actitud de servicio. Es la actitud de servicio. Ponerse la toalla era aquella toalla delantal de Jayquabona. Vos usar delantal en la cocina, ne cocina yo inde. Vos usar delantal en la cocina, ne cocina inde. Vos usar delantal de cocina, de robar a pillar. Vos usar delantal, sí, de ahí, de robar a pillar, de ahí. Pepe cocina, vos, penderobar es enseguida pillar. Y vos, cocina y mía ahí, más o menos. Alguna vez en nuestra casa los varones también cocina, ya poco al asado mía. Bueno, usar el delantal, queridos hermanos, ¿qué significa? Significa justamente ponernos al servicio para ayudar a los demás. Aquí, Medio Oriente, el esclavo utilizaba la toalla, lo que sería el delantal. Jesús también usa aquí la toalla, porque eso significa la actitud para poder curar a los demás. La enfermera se pone su guardapondo, se pone el guante, se pone ahí su tapaboca o lo que sea, joina, dale, chun, mopotín, las así, un bollere pepe, un boyajupe, amor, el servicio. Y cada uno de nosotros damos un servicio. Vos tenés una criatura, ¿cuántos meses tiene tu hijo? 3 meses, ¿viste? Entonces, eso quiere decir que tenés que adelantarle mañana. Porque tu hijo de 3 meses no puede solo. ¿Cuántos meses tiene esa criatura? 1 mes. Pega tu misimiento. Entonces, debe adelantar, señora, haremos cambuana de membro. ¿Sí o no? Sí, eres de más, porque si no, no. Manota la de membro, no cambuino. Y así sucesivamente. El servicio. Y vos sabés muy bien que yo me pongo aquí al servicio de este niño, de esta niña, porque necesita de mí, porque si no, no va a seguir adelante. Esas son las cosas reales y concretas, queridos hermanos, que hoy el Señor quiere curar en nuestra vida. Y por eso les dije que aquí tienen que estar representados, todos tenemos que estar representados, porque toditos tenemos una misión y una función diferente en la sociedad. Y hoy en esta misa de sanación, todos tienen que ser curados. Todas las instituciones tienen que ser curadas en un Jueves Santo. Y el primero que tiene que ser curado en su visión tiene que ser el presidente de la República. Y los que le siguen, ahí su cuerpo ejecutivo, tienen que ser curados. ¿Cuál es la misa de sanación? Ya haya proceso que te misa de sanación, pero qué clase, no, hemos hecho a las misas de sanación, sino que para ir a decirle la verdad de lo que están haciendo y cómo lo están haciendo y cómo tendrían que hacerlo, porque si Dios no está en tu vida, entonces no va a haber ninguna sanación en este país. Y cada uno de nosotros por eso estamos aquí, porque todos hacemos parte de una sociedad en la que tenemos que responder a ese llamado y a esa vocación tan linda que Dios nos dio. Bueno, Jesús se pone entonces la toalla, pero sigue la historia. Una vez que Jesús entonces se pone la toalla, se pone a lavar los pies. Eso es lo que vamos a hacer. Esto es simplemente un signo
de lo que nosotros realizamos y que tenemos que realizar. Lavar los pies, imagínense, era la cosa peor que se podía hacer, solamente lo podía hacer un esclavo. Pero sin embargo Jesús les pregunta, ¿ustedes qué dicen? ¿Quién es el que está sentado a la mesa? ¿Es el esclavo o es el Señor? Y evidentemente no hace falta dar mucha vuelta. El que se sienta a la mesa es siempre el Señor. Pero sin embargo, dice Jesús, yo a pesar de ser maestro de ustedes, de ser hijo de Dios, estoy aquí como el que sirve. Llego a opear a llevar a sacata meme, a lavar los pies a cada uno de nosotros. Hoy esta misa de sanación, esta misa de Jueves Santo nos invita a nosotros a sanarnos interiormente, a pedir perdón, porque muchas veces queremos y hacemos las cosas siempre que gire en torno a nosotros. Y por eso, miren, Pedro tenía esa mentalidad, porque Jesús está lavando los pies y cuando llega a Pedro, ¿qué sucede? Cuando, ¡no, Señor, a mí lavarme los pies jamás! O hoy, a meterte hoy, o a pete veñan de llana, jamás. Pero miren la respuesta de Jesús, y esto tenemos que entender bien, porque esto nos da la clave teológica de decir la enseñanza profunda de lo que el Señor nos quiere hoy dejar como mandamiento principal de nuestra vida cristiana. Le dice Pedro, en tu que la de si yo no te lavo los pies, tú no tienes nada que ver conmigo. ¿Qué quiere decir eso en algo mucho más sencillo y práctico para nosotros? El Señor nos dice a cada uno de nosotros, entonces, si vos no sos como yo que se deja lavar los pies, porque vos te quedás allá desde arriba, porque andé la jefe, andé la oñemojita lleva ahí ves a Villares por su comunidad y por su sociedad, entonces tú no eres cristiano. Eso es lo que le quiere decir. El que no lava los pies a sus hermanos no es cristiano. El que se aprovecha de los bienes de la sociedad, de las cosas de la res pública, Upeago dice cosas, res en latín, res quiere decir cosas. Pública quiere decir público de todos nosotros. Upeago dice la república. Ñandeco República del Paraguay. Cosas nuestras que tenemos aquí, que tienen que estar al servicio, al beneficio de todos los que habitamos en este querido pueblo, en esta querida nación paraguaya, república. Pero sin embargo, no hace falta que también que repitamos demasiado, pero sabemos que solamente unos cuantos se están beneficiando a costa del pueblo, haciendo y dejando en la miseria a muchos hermanos nuestros. Y la corrupción es demasiado grande, y de todos los niveles, y de todas las formas. Entonces nos hemos verdaderamente nosotros adiestrado. Podemos enseñar a muchas personas y países a ser corruptos. Hoy ya de valete y la corrupción, del más chabolay hasta el último que está allá arriba. Nos hemos impregnado lastimosamente, queridos hermanos. Entonces por eso, cuando Pedro viene ahí Jesús y le va a lavar los pies, ¿qué es lo que quiere decir? Jesús, vos me querés lavar, me querés sacar mis pecados, querés que yo salga de la corrupción, querés que yo haga bien mi trabajo. Vos no querés, Señor, que yo saque un poquitito ahí lo que me corresponde a mí, lo que yo tengo, tanto por ciento que me corresponde, o las licitaciones que se hacen y que yo tengo que ahí poner entonces las sobrefacturaciones. ¿Vos querés eso que cambie? ¡No, Señor! ¡No! ¡Por favor! ¡Sepio allá tapea! Yo voy a dejar eso que me corresponde a mí, parte de mi corrupción, yo voy a dejar, Señor. Pedro le está diciendo eso. Y Jesús por eso le dice, ¿sabes qué, Pedro? Si vos no te convertís, si vos no te dejas lavar, limpiar tu vida, tu pensamiento, tu forma de ser y tu forma de actuar, entonces tú no eres cristiano, no tienes parte conmigo.
Por eso, querido hermano, esta es una misa de sanación, pero de las más profundas que nosotros podemos entender. Entonces, Pedro, y ay, Señor mío, cierto. Quiere decir que yo tengo que escuchar y tengo que dejarme lavar por tus mandamientos, por tus preceptos, por aquello que me estás exigiendo para que yo sea modelo y ejemplo del seguimiento tuyo, seguimiento de Cristo. Y por eso es que la reacción, y aquí está, queridos hermanos, la bendición más grande de una sanación que sucede en un Jueves Santo. Esta es la bendición más grande y el milagro más grande que sucede, porque Pedro ahí reconoce y dice: Señor, entonces lávame desde arriba, también mi cabeza, mis manos, mi pie, mi cuerpo entero, lávame, porque quiero ser parte tuya. Quiere decir que si nosotros no tomamos una decisión por Jesucristo, si nosotros no nos comprometemos a seguir a Jesucristo, no puede haber ninguna misa de sanación. O mejor dicho, no puede haber ningún milagro de sanación en la vida de nadie, de nadie, de nadie. Delante de ella, cero becaña, entonces tú no tienes parte conmigo, te dice el Señor. ¿Por qué? Porque en de cuerasei, ne cambiasei, querés seguir vos con tu vicio, querés seguir vos haciendo el mal a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Si vos estás en la droga y no querés salir, no tienes parte conmigo. ¿Por qué? Y porque vos querés seguir en lo mismo, querés seguir en la misma situación. Y así, querido hermano, cada uno, por eso aquí, estos dos hermanos nuestros que están aquí nos representan para cada uno de los estamentos que nosotros vivimos en nuestra vida y en nuestra sociedad, cada uno de nosotros. Así que coge pues una, sé yo qué fuera, misa de Jueves Santo. Y por eso se llama, la misa de Jueves Santo se llama la misa de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pasión, coeno, ñamanota, es decir, morir al pecado, Viernes Santo. Pero solamente después, ñañamindu uriré, pasión, hayeikua, y aquí decimos con Pedro: Señor, si es ese el camino para que yo pueda cambiar, lávame, Señor, también mi cabeza, mis manos, mi pie, mi cuerpo entero, toda mi vida, porque yo quiero ser tuyo. Y entonces mañana yo también voy a morir contigo en la cruz, es decir, voy a matar todas aquellas cosas negativas en mi vida. Ay, ya está, ¿qué tañan de ya? ¿Qué teología más profunda, queridos hermanos? Yo no sé si nosotros estamos convencidos de esto, o si simplemente nosotros miramos ahí como una cosa. Mira qué lindo. Mira, mami, fulano, pero qué churro que estuviste. Te sacaron la foto cuando te lavaron tu pie. Ya entendé entonces que había sido detrás de esto. Hay una sanación profunda de parte del Señor. Queridos hermanos, simplemente quiero terminar con una partecita más, porque la año continúa. Estamos y pucutas y nada. Todo el evangelio que nos habla hoy en esta noche, en este Jueves Santo, porque después Jesús, que ya va a caminar con sus discípulos, Jesús que se siente ya allí en medio de su comunidad y les dice verdaderamente: el que quiera seguirme verdaderamente, el que ha entendido este mensaje, entonces, bueno, que tome su cruz también cada uno, su cruz, su cruz. Jesús nos dice: tomen mi cruz. Jesús dice: tomen su cruz, porque cada uno, y lo que nos representan aquí, cada uno de nosotros tenemos nuestros propios pecados. Cada uno de nosotros sabe qué es lo que Jesús hoy va a lavar, y seguramente que va a tener que enjabonar, y seguramente que va a tener que utilizar algún detergente, y seguramente que va a utilizar un poco de ácido también, cubaño, y yo lleve tu aguaya, ñanemo potimi. A ver si quedamos blanqueados de nuevo con la gracia y el amor de Dios. Así que, queridos hermanos, antes de continuar y de hacer este gesto tan lindo, que vamos a agradecerle a estos hermanos nuestros que hoy nos representan, porque en cada pie que vamos a estar lavando aquí está nuestra vida. Aquí estamos nosotros, y es Jesús el que va a estar lavando tu pie. Es Jesús el que va a borrar tus pecados. Pero en la medida en que nosotros, como Pedro, decimos: Señor, si es esa la condición para ser cristiano, lávame todo el cuerpo entero, porque necesito
que mi familia, mi vida, mi país sea un país resucitado, un país nuevo, un país que viva la gracia de Dios. Entonces, un minutito de silencio profundo, donde cada uno va a pensar y va a decir qué es lo que necesita que el Señor le cure, misa de curación, le lave los pies como signo de pureza y de sanación personal. Entonces hace un poquitito más allá, ¿verdad? Le vamos a hacer al salto aquí y después vamos a hacer. Entonces, ahora vamos a hacer este gesto tan lindo, ¿verdad? Que Jesús hizo en la última cena. Así como cuando llegamos encontramos las sillas que estaban todas aquí, entonces le vamos a pedir los que puedan caminar, a vos te vamos a ayudar y te vamos a alzar aquí, ¿verdad? Toditos entonces vengan con su silla, se pongan aquí y miran hacia allá, ¿está? Pueden pasar entonces. Ustedes se quedan todos sentados. Jesús vino a nosotros como peregrino de esperanza y con palabras y acciones nos enseñó a dar la vida por los demás. Al lavar los pies a sus discípulos, nos mostró cómo debemos amarnos unos a otros. Ahora, el sacerdote que preside la Eucaristía repetirá este gesto de Jesús. Acompañemos este momento con profunda gratitud. Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para
pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar a tu amor, viviendo para servir. Yo te pregunto, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Y me contestas tiernamente, Tú ahora no puedes comprender lo que yo estoy haciendo, lo comprenderás después. Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar a tu amor, viviendo para servir. Me descoloca verte así, ver que el maestro sirve al discípulo y me niego a aceptar que sea tú quien me lave los pies a mí, pero sé que si no lo haces no podré compartir contigo. Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar a tu amor, viviendo para servir. Entiendan lo que he hecho, ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen la verdad. Si yo siendo Señor y siendo Maestro les he lavado los pies, hágalo también ustedes. Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar a tu amor, viviendo para servir. Entonces, queridos hermanos, con este gesto tan hermoso y al mismo tiempo que nos compromete a todos, ya dijimos que el lavado de los pies, lo que Jesús hizo en ese momento, en la última cena con sus discípulos, era para mostrar que el servicio es lo esencial y fundamental en nuestra vida cristiana. Por eso que nosotros queremos profesar nuestra fe, queremos decir que verdaderamente queremos vivir lo que Él nos propone como servicio en nuestra vida comprometida como cristianos. Vamos a ponernos de pie y vamos a profesar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos
y está sentada a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos en este momento nuestras intenciones como comunidad. A cada intención rezamos todos juntos. Escúchanos, Padre. Para que este año jubilar sea para la Iglesia un tiempo de crecimiento en la fe y en la misión de anunciar el Evangelio, oremos. Escúchanos, Padre. Para que todos los sacerdotes, fortalecidos por el ejemplo de Cristo, sumo y eterno sacerdote, sean fieles a su vocación, celosos custodios de su ministerio e incansables servidores del pueblo santo de Dios, oremos. Escúchanos, Padre. Para que los que gobiernan las naciones sean servidores honestos e íntegros en sus acciones y trabajen por el bienestar y el progreso del pueblo que los ha elegido, oremos. Escúchanos, Padre. Para que los enfermos, los perseguidos por causa de su fe, los que viven en zonas de conflictos y guerras, encuentren consuelo y esperanza en Dios, que los acompaña en sus angustias y sufrimientos, oremos. Escúchanos, Padre. Para que sepamos amar y valorar la Eucaristía como el centro de nuestra vida cristiana y encontremos en ella la verdadera fuente de nuestra alegría y nuestra esperanza, oremos. Escúchanos, Padre. Para que en nuestra comunidad sigamos el mandato de Jesús de servir con amor a los demás, oremos. Escúchanos, Padre. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Llevamos ahora al altar los mismos dones que Jesús tomó en sus manos en la noche de la última cena, el pan y el vino, para que por medio del Espíritu Santo sean transformados en el don eucarístico, capaz de alimentar a todo en el camino de la vida y ser signo de unidad y fraternidad. Bendice
Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, concédenos participar hoy en este Jueves Santo dignamente de esta misa de sanación, en este misterio, pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se realiza la sanación en nuestra propia redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, Él mismo. Mientras comía con los apóstoles en la última cena, para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se levantó de la mesa para entregarse a sí mismo como Cordero Inmaculado, lavando el pie de sus apóstoles como sacrificio perfecto de reconciliación. Con este venerable sacramento de la Eucaristía, alimentas y santificas a tus fieles para que todos los que habitamos en este mundo seamos iluminados con una misma fe y congregados de una misma realidad caritativa. Nos acercamos a ti, Señor, a la mesa de este sacramento admirable, para que la abundancia de tu gracia nos conduzca a la vida eterna. Y por eso, con las criaturas del cielo y de la tierra, te adoran con un cántico nuevo. También nosotros, con los ángeles y arcángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, Él mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Nomombe uñan bellara Jesucristo, hermano Jahuel, no bueno viare comer yehuja, eñuñan bellara eñu. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con nuestros catequistas, ministros de la Eucaristía y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos, especialmente hoy, que aquí nos han representado como 12 apóstoles, la universalidad de nuestra comunidad. Bendíceles, Señor, y que puedan seguir en su vida representando en la caridad y el amor del servicio al prójimo. Te pedimos también, Señor, por cada uno de nosotros que estamos aquí en este Jueves Santo, queriendo que el Señor nos cure, nos sane en esta misa de sanación. Seamos servidores de nuestros hermanos en la caridad y en el amor. Y ten misericordia de cada uno de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Caacupé, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza, ahora decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente el saludo de la paz.
Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos paz a nosotros, danos paz. Danos paz a nosotros, danos Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. El cuerpo entregado de Jesucristo es ahora alimento de salvación. Como peregrinos de la esperanza, acerquémonos a comulgar para vivir a plenitud el mandamiento nuevo. Comunión espiritual. Jesús, creo firmemente que estás presente. Hermanos, vamos a recibir la comunión bajo dos especies, por lo tanto vamos a recibir en la boca, ¿sí? Sin apurarnos, tranquilamente, entonces recibimos la comunión en la boca. Comunión espiritual. Jesús, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Deseo ardientemente unirme a ti y necesito tu perdón. Ven ahora espiritualmente a mi corazón y llénalo con tu paz y amor. Tu presencia me sana. Por eso te recibo y te entrego toda mi vida. No permitas que me aparte de ti. Amén. verbum panis factum
panis factunes, verbum claro factunes, verbum panis factunes. Tú sigues repartiéndonos tu pan, y quien coma de este pan no tendrá más hambre. Tú sigues habitándonos, Señor, en tu iglesia vives hoy. Esta es nuestra casa. Verbum caro factunes, verbum panis factunes, verbum caro factunes, verbum panis factunes. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. En este momento ponemos el Santísimo Sacramento sobre el altar. Después vamos a guardar la reserva de las hostias consagradas al monumento, que se le llama, que prepararon muy lindo allá al fondo. Ahí entonces vamos a ir. Entonces los copones que tienen las reservas vamos a llevar allá en el monumento, y ahí permanecerá entonces hasta el sábado de gloria. Después enseguida vamos a desmantelar todas las imágenes tienen que estar después cubiertas, toditas las imágenes, entonces, y el altar también queda ya desnudo, sin nada, signo
de la ausencia en este caso, ¿verdad? Preparándonos, porque mañana viernes no hay misa, es el único día del calendario en que no hay misa, sino que tenemos la celebración de la palabra. Vamos a hacer a las 2 de la tarde. ¿Dónde se va a hacer? ¿Cómo? ¿Aquí va a ser? Bueno, entonces mañana a las 2 de la tarde aquí vamos a venir toditos, pero inviten a todos, porque después de aquí de la celebración de la palabra, el Tupaitú, etcétera, vamos a hacer nuestra Vía Crucis por las calles de nuestro barrio. Y es importante que participemos todos, porque ese es el centro mañana. Es el único día que nosotros adoramos la cruz, el único día en que se adora la cruz, porque es el lugar donde Cristo redimió al mundo. Pero nosotros adoramos la cruz, siempre el crucifijo, con el Jesús, siempre con el Jesús. Los protestantes, lastimosamente, le sacaron a Jesús de la cruz. Solamente miran la cruz gloriosa de la resurrección. Pero sin embargo, queridos hermanos, para llegar a la resurrección, justamente lo que tenemos que hacer es morir a nuestros pecados. Como hoy decíamos en nuestra homilía, en esta hermosa palabra de Dios, que es el servicio, la donación, la generosidad total. Así es que ahora vamos a hacer la oración final, vamos a ir caminando, ustedes pueden acercarse un poco más allá después, yo voy a ir por el centro con las velas encendidas, vamos a apagar todas las luces, se apagan todas las luces y solamente se enciende allá la luz del monumento y queda allí el Santísimo. Es el momento de oración, es decir, ustedes pueden quedarse por lo menos un tiempo a rezar, a pedir qué es lo que el Señor nos tiene que curar, cuáles son nuestros pecados, en qué nos vamos a comprometer. Y va a quedar todo el día, también mañana, así es que cada uno se hace un tiempito a la mañana, a la tarde, y se acerca entonces para eso. Yo voy a estar aquí ya más o menos a la una, porque a las 2 vamos a comenzar. Los que quieran confesarse para que vengan. Después, cuando concluimos nuestro Tupaintuto, de eso tenemos la comunión para las personas que quieran comulgar. No hay misa, les dije, pero como tenemos aquí el cuerpo y la sangre de Jesús en reserva, entonces se repite también la comunión mañana al terminar la celebración de la palabra. Y después del Vía Crucis, que vamos a terminar allá en Santa Catalina de Alejandría, ahí vamos a terminar nuestro Vía Crucis por nuestras calles, vamos a visitar a las personas más enfermas, a los más pobres. Como yo les dije, hay un señor que también nos va a acompañar y que él trae también víveres, así es que como signo y gesto de generosidad vamos a dejar a esas familias un poco de víveres que nos dieron para poder repartir a los pobres, a los enfermos, a los ancianos. Y una vez que terminamos allá, entonces en Santa Catalina, después nos retiramos como Viernes Santo a nuestras casas para esperar el día glorioso de la resurrección. El sábado a la noche, aquí de nuevo en el templo, vamos a encontrarnos. A las 7 va a ser, vamos a comenzar con el fuego, etcétera, que hace todo afuera, y después vamos a ir entrando aquí, todo en oscuridad también, ¿verdad? No se olviden, por favor, de traer las velas. Todito, todito. No es mi esposo, mi esposa, mi mamá, mi papá, mi perrito trajo su vela. No, toditos, toditos. Nadie entonces hace parte del otro. Si yo me bauticé, si
yo responsable de mi vida. Entonces eso significa esa vela que traemos con nosotros, toditos. Alguna mamá o alguna abuela dice, siente la jata de ti, ¿para qué te voy a jatar a mongar ahí la chevela? No, no es esa la función, no es jatar a mongar ahí. Pese que tú a mongar ahí, veme cualquier otro día. La bendición de las velas significa la bendición y el compromiso de tu bautismo. Por eso es que cada uno tiene que traer su vela. Simboliza a esa vela que vos recibiste cuando te bautizaste. Toditos recibimos nuestra vela el día de nuestro bautismo. Yo sé que me nepeja pipámara o si no anda pico vivimos muy. Pero shela se vela, la se oñongatú acue. También mi mamá guardó mi cabello. La primera vez que me peluqué oñongatú ahí la sacan, güey. Un menepeo pisa güey hay alguno, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro que sí. Antes era eso así, ¿verdad? Hoy me sacó la sacan, güey. Cuando tenía como ese mitad y ahí de manera con 6 meses vaya. Después tengo mi vela también de bautismo, tengo también mi ropita de bautismo y después tengo también la vela de la primera comunión. Areco hay una y puro acuela brazalete, aveña muy acuela ya de llevare brazalete de primera comunión. Y tengo también de mi ordenación sacerdotal, la casulla y todo eso que utilicé el primer día, ¿verdad?, de mi ordenación y de la primera misa. Así que cuando me hagan santo, perecotama, entonces la peñora y nos vamos a hacer lleva reliquia. Bueno, y todos tenemos que ser santos, ¿verdad? Todos tenemos que ser santos. Así que ñañona y nos vamos a ver. Muy bien, creo que entendimos todo. No sé si vos tenés algo más que querés explicar. Así es que porque después ya nos vamos. Hacemos nuestra oración final, a pedir ya cada uno, jógame, en silencio. En silencio. Solo recordar que vamos a salir aquí de la capilla sobre General Brites Borges hasta 2 de febrero. Luego Virgen de Cacupé hasta la calle Florida. Quedamos una cuadra sobre Soldado Desconocido. Retomamos Laureles y ya directo a la capilla Santa Catalina. Eso quería recordar. Ya, muchas gracias. Bueno, y como siempre, de Yarañe va a televisar todito. También el Vía Crucis, ya televisa Baitedaina. Así es que vamos a acompañarnos y vamos a ir juntos, ¿verdad? Caminando también, todo televisado. También aquí las 7 palabras de las 2 de la tarde. También el sábado, también vamos a televisar. Y hoy también, como ayer, y los otros días también ahí tenemos, como el Domingo de Ramos, tenemos también los que quieran colaborar con nosotros para mantener siempre, Ñandeyarañe, hay siempre la alcancía de Ñandeyarañe. 3 años agradecemos a Dios. Y si estamos 3 años ya transmitiendo, es porque las comunidades, todito, ustedes y muchas otras comunidades siempre nos ayudan. Nosotros así directamente no es que le pedimos, he pagado ahora 3 millones, 4 millones, porque una transmisión cuesta muy caro. Lo único que hacemos es pedir colaboración y claro, como somos muchas personas que dan un poquitito todito, entonces eso hace que se forme comunidad y que podamos nosotros estar ya 3 años en el aire y esperemos que cada vez podamos llegar a más personas y a más familias. Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a hacer nuestra oración final, después ya vamos a hacer la procesión hasta el monumento. Dios Todopoderoso, te pedimos que así como somos alimentados en esta vida de la cena pascual de tu Hijo, también merezcamos ser saciados en el banquete eterno. Ahora entonces vamos, ¿verdad?, en procesión. Sí. Nos preparamos, vamos a apagar las luces y vamos a ir caminando hacia nuestro monumento. Entonces, toditas las luces y allá ya se enciende. Aquí también, también hay que apagar. Eso era. Bueno. Y las que van a llevar la vela, y
y nuestro coro nos va a ir acompañando para que podamos nosotros entonces y así vamos a ir caminando. Comiencen vaya su canto. Alabado sea el santísimo sacramento y del altar, y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Celebremos con fe viva este pan angelical, que a la Virgen concebida sin pecado original, y a la Virgen concebida sin pecado original, el manjar más regalado de este suelo terrenal es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Es el Dios que da la vida y nació en el portal de la Virgen concebida sin pecado original, de la Virgen concebida sin pecado original. Alabado sea el santísimo sacramento y el altar, y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Celebremos con fe viva este pan angelical, y a la Virgen concebida sin pecado original, y a la Virgen concebida sin pecado original. Todo momento. Sea alabado y reverenciado en todo momento. Sea alabado y reverenciado en todo momento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Señor Jesús, estamos aquí ante ti. Queremos agradecerte tu vida y sobre todo queremos escuchar tu palabra que nos invita hoy y como siempre a ser servidores de nuestros hermanos. Si tú, Pedro, no te dejas lavar tus pies, no tienes nada que ver conmigo. Querido Jesús, entendemos tu mensaje que le has dicho a Pedro, que es para cada uno de nosotros. Si queremos algo
con Cristo, si queremos algo con Jesús, tenemos que ser los primeros servidores de nuestros hermanos. Por eso, Jesús, te acompañamos en esta noche. Agradecemos que te hayas quedado con tu cuerpo y con tu sangre en medio de nosotros. Nos has dejado la Eucaristía, nos has dejado tu cuerpo y tu sangre para alimentarnos y sobre todo para fortalecernos en nuestro camino de la fe. Te pedimos, Señor, que nos des fortaleza para que también nosotros podamos levantarnos de la situación de pecado, de la situación de corrupción, de la situación que no nos deja vivir como hijos tuyos, como cristianos comprometidos. Así como tú te levantaste de la mesa, te quitaste el manto como signo de una dignidad que se pone al servicio del hombre. Ser sincero, ser honesto, ponerse al servicio de los hermanos, cumpliendo con la misión que nos has encomendado a cada uno de nosotros. Tú, Señor, no viniste para ser servido, sino que sobre todo para servir a los demás, para servir al pecador, para servir al hermano que necesita. Por eso decíamos, Señor, que hoy estos hermanos nuestros que nos representaron como los 12 apóstoles son miembros de nuestra comunidad dentro de nuestra diversidad. 12 apóstoles significa la universalidad, significa que todos estamos llamados a la salvación. Bendice, Señor, a estos hermanos nuestros que hoy nos han ayudado para hacer esta representación tan hermosa y tan profunda. Y que cada uno de nosotros, Señor, podamos lavar los pies de nuestros hermanos más necesitados, de aquellas personas de calle, de nuestros indígenas, de nuestros jóvenes sin futuro, sin trabajo, de nuestras familias que sufren a causa de los papás borrachos, aquellas familias que sufren porque no tienen trabajo, aquellas familias que sufren porque no tienen un rumbo en el estudio, en la formación, en la educación, aquellas tantas familias que tienen que invadir tierras, formar asentamientos para poder tener un lugar donde vivir. Aquellas familias, Señor, que lastimosamente dejando sus lugares de su ciudad, del campo, tienen que hacinarse en tantos asentamientos donde después los hijos, los nietos sufren por falta de educación o por una corrupción en la moral, por corrupción de hacinamientos de familias, de personas. Todas esas cosas, Señor, y muchos más que vivimos lastimosamente en un país tan rico, pero tan mal organizado y tan dilapidado por nuestros hermanos que tendrían que ayudarnos en la política a llevar adelante bien una buena organización. Rezamos, Señor, y por eso estamos aquí de rodillas. Lloramos contigo, Señor, porque estamos perdiendo, Señor, cada vez más el aspecto moral, el aspecto de la honestidad, del amor, del trabajo, de la generosidad y de una buena educación cristiana. Te pedimos, Señor, ser conscientes y por eso estamos aquí de rodillas. Queremos que este Jueves Santo, en este Monte de los Olivos, donde tú, Señor, sudaste sangre, sangre por nosotros, sangre porque fue la última cena
tu misa de sanación, es decir, tu misión, la última que nos dejaste en la última cena, para que cada uno de nosotros fuéramos curados por tus llagas, fuéramos curados, Señor, por tus sufrimientos. Bendícenos, Señor, bendice nuestra comunidad, bendice nuestra familia, bendice nuestro país, bendice al mundo entero. Y así, Señor, seguimos en este clima de oración y de silencio, en esta noche de dolor, en esta noche del Getsemaní, en que nosotros mismos con estos pecados te entregamos, como Judas, te entregamos, Señor, a la muerte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y la Virgen dolorosa, que te acompañó en todo tiempo, Señor, también hoy está presente en el dolor, en la angustia. ¿Dónde está mi Hijo Jesús? El dolor que invade el corazón de una madre, el dolor del corazón de una madre que presiente que el final de su hijo está llegando. Invocamos la presencia de la Virgen dolorosa, que María nos acompañe, nuestra Virgencita que nos acompaña también como patrona de nuestra comunidad, la Virgencita de Cacupé, que siempre nos auxilia en todo momento. Invocamos su nombre, invocamos su presencia en medio de cada uno de nosotros en este Jueves Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora vamos a hacer un canto acompañando este momento del dolor de Jesús en el Getsemaní. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó. Por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. Y ahora, queridos hermanos, desde este momento nos quedamos en ese silencio del dolor, acompañando a Jesús en su Getsemaní. No hacemos ninguna despedida, ninguna bendición de despedida, sino que cada uno, después de hacer su momento de adoración, de oración final, puede ir retirándose y puede ir a su casa en ese silencio de recogimiento, pidiendo también al Señor la gracia para su propia conversión.